Hola a todos, bienvenidos al capítulo número 2 de Mentes Delirantes Podcast. El día de hoy vamos a hablar de ciencias naturales específicamente. Así que, Germán, ¿qué serían las ciencias naturales? Bueno, las ciencias naturales serían el conjunto de conocimientos comprobables que buscan explicar el funcionamiento del universo y del mundo que nos rodea. Yo también diría que agregando un poquito a eso, ¿no? Del universo, del mundo que nos rodea y de los seres humanos como tal, ¿no? Haciendo uso pues de la biología, algunos conceptos en química, también se estudia como tal al ser humano. Al ser humano desde esta perspectiva, ¿no? Quizás más adelante hagamos como una diferencia entre ciencias sociales, que ya sí es el modo del estudio del humano, pero en su comportamiento, en su interacción social con los demás, pero aquí más directamente desde la biología, desde la química, genética, yo creo que se puede explicar muy bien también al humano, ¿no? Sí, correcto. Además de esto, tenemos que las ciencias naturales hacen uso del método científico y de métodos empíricos y analíticos como parte de la metodología usada para la formulación de sus teorías. Además, también podemos decir que se hace uso de las ciencias formales, del razonamiento lógico Ujú. y para estructurar las leyes y generar el conocimiento, Yo diría que ciencias formales como la matemática, ¿no? Por ejemplo, que por me ejemplo. parece que son la... Y la lógica, bastante y la la lógica lógica. que es muy importante para las ciencias naturales, la lógica, porque es la forma en que se articulan se hace el análisis de las leyes y se articulan entre ellas. Y me parece, o sea, lo que pasa es que en filosofía, la base de la filosofía es la lógica también. Pero la filosofía sale muchísimo de los ámbitos de la ciencia, ¿no? La ciencia, por supuesto, que la lógica es supremamente importante. Ya de por sí un argumento filosófico hay que darlo muy bien estructurado a nivel lógico. Pero yo creo que se vuelve un poco más importante y de más peso la matemática. Porque así como diría un gran divulgador científico, la matemática es el lenguaje en la que está escrita el universo. Esto pues va específicamente enfocado al campo de la ciencia llamado astronomía o astrofísica, pero realmente viene siendo el lenguaje con el que se tienen que interpretar todas las ciencias. Aunque quizás la química tenga su propio lenguaje químico, si uno se va al fondo de ello, ¿no? Al final, pues la química es interacción molecular, que al final viene siendo física cuántica bueno, sí, más que todo física cuántica, física atómica, que al final está expresado en términos físicos y matemáticos, pero sí me parece que la matemática es una parte súper fundamental de la explicación de las diferentes ciencias, ¿no? Además, puede uno decir que lo que antes se llamaba la filosofía natural, las ciencias naturales, antiguamente se llamaba la filosofía natural, porque antes de que comenzaran las ciencias, fue la filosofía la que empezó Ujú, a abordar esos problemas de entender la naturaleza, ujú, sí. entender cómo funcionaba y de qué partes estaba conformada. En su momento, pues, era sencillamente, eh, se hacía de forma también empírica, pero mucho era formulación lógica. Lo que pasa es que ahí se hacía mucho, justo lo que yo decía ahorita, se hacía mucho desde la perspectiva filosófica. La perspectiva filosófica ha tenido que estructurarse en una base muy fuerte lógica. Así que son argumentos lógicos. Sin embargo, faltaba la parte que ustedes decían, la parte empírica, la parte demostrativa, la parte matemática, la parte experimental, Experimental. por supuesto que sí. Entonces, por eso se quedaba en el nombre filosofía natural, porque todavía no se caracterizaba como una ciencia sólida, una ciencia natural. Y creo que es algo muy importante. La parte de la comprobación, por eso se habla de conocimientos comprobables Ujú. y sistemático, que era algo que de pronto la filosofía, en su momento la filosofía natural todavía Le no le faltaba. faltaba. Ujú. Y la construcción de un método científico que le permitiera demostrar que lo que se estaba afirmando o las hipótesis que se estaban formulando eran correctas o no. A diferencia, digamos, de otros tipos de ciencias, las ciencias naturales, digamos, su gran base, su gran roca es el método científico porque es una forma de demostrar si los argumentos o las hipótesis que se formulen son correctas o no. Eso, digamos que ha sido el gran éxito de las ciencias naturales.
Pues y de pronto hasta de otro tipo de ciencias también. sí, sí, exacto, porque las ciencias naturales también hacen uso de ellas otras ciencias fuera de las ciencias naturales. Sin embargo, para mí, yo lo veo más, ya lo dije, ¿no? La parte matemática, porque sea como sea, aunque las otras ciencias fuera de de las ciencias naturales sí llevan una parte importante matemática, no tan fuerte y estructurada, utilizando todos los campos de investigación matemática como lo utilizaría una ciencia natural. También sería importante, o sea, es muy importante, yo diría que hacer la división entre los diferentes campos de las ciencias naturales, es decir, las diferentes ramas o campos de estudios de las ciencias naturales, ¿no? Normalmente en el colegio, creo que todos somos testigos de ellos, vimos una materia que se llamaba ciencias naturales, que normalmente se refería a biología, conceptos básicos en biología, que está bien, ¿no? Pero es raro porque dicen ciencias naturales, física, y resulta que la física es una ciencia natural. Pero allí Correcto. veíamos ciencia natural es física, química. Pero la Ujú. química Ah, es es otra otra ciencia ciencia natural. natural. La geología es otra ciencia natural. Y considero yo que esas, tal vez se me escapa La alguna. astronomía también es otra ciencia natural. Sí, pues yo diría que la física, pero bueno, La, ast- podríamos decir que la la astronomía y la geología astronomía. y la geología La también. geología no la mencioné, creo que ya la mencioné, ¿no? Bueno, Sí. geología y astronomía son como las ciencias fundamentales, yo diría fuertes. Sin embargo, yo creo que desde allí se derivan otras ciencias supremamente importantes, no porque, digamos, sea derivada, es que no sé si llamarlo derivada, pero que tal vez como que en el paso del tiempo surgen en el proceso de la especificación del conocimiento otras ciencias como lo son por ejemplo la genética, como lo son por ejemplo la astrofísica, que ya es una combinación entre astronomía y física, la exobiología, que es una combinación entre astronomía y biología, la genética, por ejemplo, que ya es un subcampo, se puede decir una ciencia completa, ¿no? Pero un subcampo de la biología, O la bioquímica, por ejemplo, la que bioquímica, por química, ejemplo, la neurobiología, vida. que ya es como la unión entre neuroanatomía, entre el estudio ya médico como tal, pero la biología únicamente específica del cerebro. Entonces creo que también pues, es muy importante diferenciar pues que hay varias ramas en el conocimiento científico. Y no sé si podamos pasar o que querés decir algo más, No, aportar hoy algo más. creo. Porque también, o sea, ya definimos lo que es ciencia, ¿no? Ya con sus campos, más o menos, pero sería importante también definir qué no es ciencia o qué no es ciencia natural, para el caso. Pues en ese caso podemos decir que lo que se define como no ciencia natural, aunque pues ahí tendríamos que hablar de las ciencias sociales, que no es ciencia natural, pero digamos, yéndonos un poco más allá y metiendo lo que no es ciencia casi en absoluto, podríamos hablar de lo que llaman pseudociencia, que ahí en este campo está, por ejemplo, la astrología, todo lo que es el tarot, todas estas, lo que llaman ciencias ocultas, que Ujú. realmente no le daría el nombre de ciencia, me De parece. ciencia, sí. Creo que no, porque no tiene ningún aspecto de lo que es ciencia. Porque incluso hay otras ramas que no son de las ciencias naturales que podríamos decir ciencias, pero digamos que en ese caso no le darían nada de ciencia. Porque pues la ciencia, lo más importante de la ciencia es la comprobación, lo más importante de la ciencia es la verificación de los pares. Eso no lo tienen este tipo de, mm, como de, no sé, de ramas del conocimiento, no sé cómo definirlos como tal, Como de campos o como algo así. No sé si quiera llamar los campos del conocimiento, conocimiento. pero Bueno, sí es conocimiento, pero que pues es como algún conocimiento. Bueno. es un conocimiento, porque digamos, si o se conoce algo, se está tratando de entender algo. No se sabe si realmente con eso se está llegando a la verdad realmente, pero es una forma del humano de entender unos fenómenos y una forma de aproximarse a ellos, pero que no sigue ninguna metodología, lo que implica que no hay una forma de saber si lo que se está explicando, la teoría que se está formulando con eso, es realmente correcta o no. Es que yo creo, tal vez pudiéramos hacer una división grande entre dos campos y serían, tal vez, ciencias formales y ciencias informales, porque por ejemplo, aparte de las ciencias sociales tenemos las ciencias políticas, tenemos las ciencias económicas, que son ciencias, pero distan mucho de las ciencias naturales en todo lo que pues, hablamos un poco en la introducción y es en todo este aspecto del nivel matemático, empírico, comprobación experimental que tienen y salen un poco de esto, ¿no? A pesar de que utilizan un método científico y obviamente argumentos lógicos,
se sale un poco de esto. Pero si vamos a esto que yo acabo de denominar ciencia informal, sí podremos hablar de todo esto de las ciencias del oscurantismo, ¿no? Lo que llaman pseudociencia, sí. Pseudociencias, pero es que claro que en pseudociencias el propio nombre ya lo dice, Sí. pseudociencias es que ni siquiera es considerada una ciencia como que lo dice, pero estas ciencias ocultas lleva ese nombre ciencia, pero es algo como muy ciencias ocultas, claro, como el tarot, leer el cigarro, leer el café, leer el futuro de las personas en la palma, entonces un poco de cosas pues son ciencias ocultas, brujería, esto que enterremos un hueso con pelos Al chamanismo y todo este tipo de yo creo, vertientes. claro que el chamanismo se diferencia de la brujería pues en ciertos aspectos, pero obviamente ese chamanismo no tiene nada que ver con ciencia, ni con ciencia natural, ni con ciencia formal, ni con nada, ¿no? Ujú. E Y incluso podemos meter temas como la religión, incluso podemos meter la mitología, lo que pasa la es que mitología, quizás la claro. gente se ofenda, pero cuando hablamos de mitología pues también metemos al dios judeocristiano, pues aunque mucha gente se ofenda, pues es un mito y obviamente es algo que no es ciencia. Y creo que también es importante saber que, bueno, supimos que es ciencia, pero también la fundamentalización de un concepto que usted le puede dar con la ciencia. Por ejemplo, si vamos a hablar de, bueno, vamos a hablar de las vacunas, me voy a poner una vacuna, me voy a tomar un medicamento, algo para para la cabeza. Me da un dolor de cabeza, ¿no? Me da un dolor de cuerpo, bueno, etcétera. Entonces me tomo una pasta. ¿Cómo decir que esa pasta me va a hacer bien? Porque hay un trasfondo y hay una base científica que me están comprobando, o sea, que ya pasó por la comprobación, el análisis, la experimentación, el método científico, para determinar que esa pasta realmente me va a hacer pasar el dolor de cabeza. Es decir, consumir una pasta y saber que me va a hacer bien, ya estoy utilizando conocimiento científico y ya estoy utilizando la ciencia para saber que eso me va a hacer bien. Muy diferente a que si me llevo la piedra, que esta que no pesa nada, me la restrigo acá en la cabeza y en 2 horas me va a pasar el dolor de cabeza. Sabemos que no tiene ningún, hace parte de ese otro conocimiento que no es ni científico de ninguna manera, ni de ciencia natural, ni de otro tipo, ni de nada. Y muy dudosamente realmente va a pasar el dolor de cabeza, a menos que estemos hablando de placebo, que eso es un efecto gigantesco. Tenemos un video en el canal para el que lo quiera ver ahí sobre, hablamos ampliamente sobre el efecto placebo, inclusive con una médica amiga nuestra. Y Inclusive eso cuando se hacen estudios científicos y sobre el efecto de una pastilla, se utiliza el efecto placebo para saber si, si lo que está experimentando el paciente realmente tiene que ver con ese efecto. Por eso cuando se hacen pruebas, se hacen y las personas, a algunas se les da placebo y a otras se les da el medicamento real para realmente verificar que si el medicamento está funcionando como se está generando los efectos que se buscaban generar. Y experimento en doble ciego, tratar de exacto, hacer que la persona no sepa si realmente es un medicamento momento real o real. es un placebo, para que él sí dice, ah, si me pasó el dolor de cabeza, el investigador por supuesto que sí sabe, va notando, y la cantidad de probabilidad y cantidad de aciertos en que realmente le pasó el dolor de cabeza van a darse cuenta que sí el medicamento pues está funcionando. Ujú, porque el efecto placebo que se ha estudiado mucho recientemente no se ayuda a... También es algo que se tiene que considerar en las investigaciones científicas. Y justo ya que estamos hablando de esto, ¿no? Farmacología, medicamentos, podemos hablar sobre cuál es el aporte, qué nos aportan las ciencias, qué nos aportan las ciencias naturales a la humanidad, a los humanos, a nosotros. Pues ahí hablamos de cómo estas ciencias son la base para lo que llamamos las ciencias aplicadas, para la ingeniería y para otro tipo, para una cantidad impresionante de otras ciencias. Son la base, son el fundamento que permite el desarrollo de las ciencias aplicadas, que son aquellas que hacen uso de estas ciencias y de la tecnología para el desarrollo de avances tecnológicos y avances de todo tipo. Para la medicina es fundamental la ciencia y para la solución de una cantidad impresionante de problemas que tiene la humanidad. La ciencia es lo que nos ha permitido el avance que tenemos hoy. Y el mundo está fundamentado en la ciencia. El funcionamiento de lo que existe en la actualidad y de toda la tecnología está fundamentado en la ciencia. Sin la ciencia no podríamos articular la nueva tecnología, no podríamos generar nueva tecnología. Entonces ha sido fundamental para el desarrollo que hemos logrado como civilización. Y ha solucionado una cantidad de problemas en términos de alargar la expectativa de vida, generar una cantidad de avances tecnológicos y medicinales, por ejemplo,
permitido organizarnos como sociedad. Sus aportes han sido en muchos campos. Sí, o sea, diría la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué nos aporta la ciencia? Yo diría todo. En pocas palabras, todo. En una palabra, todo. Lo digo así porque no solo nos aporta conocimiento para, como dijimos al comienzo, para entender el universo, para entendernos a nosotros mismos, para entender el mundo que nos rodea, para entender dónde estamos, qué somos, para dónde vamos, de dónde venimos, de qué estamos constituidos, cuál es la razón de la existencia de estar acá en este universo, cuál es el propósito biológico de estar aquí presentes en el planeta, por qué es, cómo se desarrolló nuestro sistema nervioso, porque logramos crear conciencia, porque se va a partir de un sistema nervioso básico que se vuelve un sistema nervioso complejo, que crea algo llamado cerebro, que crea algún córtex frontal muy poderoso, que de allí nace la conciencia, que nos ayuda a entendernos de tantas formas, pero esto solo es ese es solo la cerecita del pastel, ese es el abrebocas de lo que nos aporta la ciencia, porque como bien decía usted, muy de acuerdo, están todo lo que, prácticamente todo lo que nos rodea, es impresionante que prácticamente todo lo que nos rodea es a partir de la ciencia. Desde este micrófono que estoy usando, con avances en electromagnetismo, en electricidad, con los aportes de Maxwell, de Faraday, con las fórmulas matemáticas y físicas que ellos desarrollaron, o físicas basadas en matemática que ellos desarrollaron, con el uso, con el incremento de la tecnología, que como usted bien decía, la ingeniería es la aplicación de las ciencias a resolver problemas de la humanidad y a darle, a aportar a la humanidad tecnología y herramientas cada vez más sofisticadas para que puedan progresar a sí mismo más, hasta el dispositivo en el que nos están escuchando, viendo, del que estamos grabando esto, hasta los cohetes que están llevando a las personas a la Luna, a la Estación Espacial Internacional, los sistemas de meteorología que podemos saber predecir ciertos desastres naturales, prevención de riesgos, hasta lo más básico como las paredes con las que están construidas cada una de las casas y lugares donde ustedes están, porque hay la combinación de elementos químicos que hay para construir el cemento, para construir materiales fuertes, la propia construcción per se, si están escuchando en un carro, es decir, casi el 99% de lo que estén viendo en este momento, de lo que están rodeados, está escuchando, todo es producto de la ciencia, así que casi que por eso me atrevo a decir en una palabra todo. Obviamente estoy exagerando un poco, pero es un todo a nivel intelectual, a nivel de conocimiento, pero a nivel de lo que usamos en el día a día, en minuto a minuto. Es increíble. Claro que antiguamente había un conocimiento empírico, pero la diferencia es que la ciencia entiende el fenómeno como con ciertos principios que permiten predecirlo y entender por qué ocurre eso. Digamos, antes de que ya que puso el ejemplo de cómo construir una pared, cómo construir cemento, existía un conocimiento empírico y artesanal de cómo lograrlo, pero ya se entiende por qué funciona, qué está ocurriendo. Eso implica que podemos manipularlo y generar mejores soluciones entendiéndolo completamente, no como un conocimiento que se va transmitiendo, pero que realmente no entiende muy bien lo que está pasando. No, y que con el conocimiento empírico, por ejemplo, con la construcción de barro u otros materiales, una casa puede ser, no sé, de 3 pisos. Con cemento y con otras tecnologías creamos los edificios más altos que ha tenido alguna vez la historia de la humanidad. Incluso en la Tierra, me atrevo a decir que son las estructuras más altas que cualquier especie ha logrado, que eso ya es un montón. Exacto. Antiguamente no se entendía la idea de colocar columnas, ese conocimiento fue posterior y se entendió por qué funciona, ahora se entiende por qué funciona mejor, porque es capaz de soportar mayores cargas. Todo eso es un conocimiento que antiguamente se manejaba de forma muy empírica y eso limitaba realmente el desarrollo, limitaba lo que se podía hacer. Inclusive, digamos, las aleaciones antiguamente, digamos que había un conocimiento de cómo hacerlas, que lo tenía el herrero, pero no se entendía por qué qué estaba ocurriendo químicamente. En la medida que lo entendemos, lo hemos mejorado, hemos encontrado qué materiales específicamente usar para lograr las mejores aleaciones, cómo lograr características nuevas, cómo generar la famosa física de elementos que generan nuevos elementos que tienen características que no existen naturalmente, que sin todo el conocimiento científico que se tiene no se lograrían y que requieren y que han generado avances impresionantes
Entonces todo eso ha sido a partir de una ciencia formal que nos ha permitido, sobre todo, yo digo, ver la realidad como es, o sea, que tenemos una ciencia que nos dice, tiene una metodología que quita la cantidad de malos entendidos, de sofismas, y nos da un conocimiento real de la naturaleza. Eso es el gran avance. Tenemos una ciencia o una cantidad de conocimientos que están basados en, que tienen un sistema formal que permite saber que estamos parados sobre bases sólidas, que nuestro conocimiento es sólido y que con esta metodología se reconstruye en la medida que encontramos con la experimentación y con la observación contradicciones que nos permite decir al conocimiento o es incompleto o es algo que no conocemos. Que si vamos a uno de los grandes como Einstein, fue cuando Einstein estaba en su época más productiva, a sus 20, había una cantidad de experimentos que generaban contradicciones y fue lo que permitió que él desarrollara nuevas teorías sobre diferentes campos, porque había unas observaciones que se estaban realizando que demostraban que la ciencia que tenía en su momento, en el siglo XX, todavía necesitaba nuevas formulaciones. Eso es lo que nos permite la ciencia. Y en la actualidad también estamos en ese límite, que en la medida que hacemos más observaciones, encontramos que nuestro conocimiento requiere cambios, requiere formulaciones, y es lo que tiene la ciencia que de pronto en otras ciencias no, que de alguna forma, debido a la metodología podría ser, o a que la observación no se realiza de manera correcta, o que se utiliza el conocimiento dogmático, o otro tipo de problemas en su metodología, no avanza de la misma manera y tiene la misma solidez que tienen las ciencias naturales. Básicamente, digamos, gran parte de lo que usted acaba de decir se escribe siguiendo el método científico, ¿no? Uh-huh. Y precisamente yo quisiera conectarlo con, esto lo dije en un documental que hicimos con el Canal 13, que lo pueden ver ahí en el canal, y es la falsabilidad, que la gente suele decir, no, pero es que mire, los científicos se equivocaron. Ah, mire, la ciencia se equivocó, mire, la ciencia decía que eso daba cáncer y ahora dice que no. Entonces están locos. Mire, hizo un medicamento y ahora dice que el medicamento hace daño. Y entonces decían, por eso la ciencia no sirve, no hay que creer en la ciencia, al cambio lo otro no se equivoca. Yo digo, justamente ese se llama, en uno de los pasos del método científico se llama la falsabilidad. La falsabilidad es comprobar a través del propio método científico y la ciencia que ese otro término científico está mal. Y entonces la gente dice, por eso es que la ciencia no sirve. Y yo digo lo contrario. Ese es el gran poder, el poder mágico, el poder interno, el mejor poder que tiene la ciencia. Es ese exactamente. Tener la capacidad de darse cuenta que está mal para corregir sus propios errores dentro de su propio método científico, en sus propios campos, para construir una teoría más fuerte o para sacar un producto más sólido, para que sea un conocimiento mucho más sólido, más formal, más fuerte. Y de esta manera la ciencia lleva evolucionando pues ya varios siglos, con lo cual se está mejorando continuamente y llevándonos a teorías mucho más exactas, mucho más aproximadas a la realidad, mucho más fuertes. Entonces eso quisiera resaltarlo como un superpoder de la ciencia, no como su punto más débil, que la gente cree, es un punto más débil porque falla. No, es el punto más fuerte, porque si falla es como, no sé, submarino que tiene una fuga. Entonces si vuelvo esa fuga mucho más fuerte de lo que era antes, y así construyo todo un submarino hasta que se vea un mega submarino ultra fuerte, que va a ser un ejemplo, bueno, que se me acaba de ocurrir, ¿no? Un poco burdo, pero la idea es esa, ¿no? La idea es que la ciencia se está autoconstruyendo sus propios errores para volverse más sólida, para volverse más fuerte, para volverse más contundente y llevarnos a todo lo que nos está rodeando en este momento, ¿no? Eso como que nos muestra que cada vez se aproxima más a entender correctamente la realidad. Esa es una ventaja que tiene sobre otras ramas, que es que cada vez se aproxima cada vez más a la verdad, porque tiene una metodología que la está autocorrigiendo. Eso es algo muy impresionante y sobre todo algo que creo que sería ideal en otras ciencias, que no sean las ciencias naturales, que tener una metodología con ese gran poder, podría decirse,
con ese gran avance, que es tener algo que me permita saber si lo que yo estoy formulando es correcto. Y que entre pares, entre diferentes disciplinas de las ciencias naturales, encuentran cada uno, se complementan, pero también con esa interacción permiten que una pueda encontrar nuevos descubrimientos que contradigan otra teoría. Y eso pasa bastante entre los científicos, esa discusión de encontré este experimento que contradice lo que usted dice. Eso es un avance impresionante y es algo que de hecho tiene que tolerarse. O sea, un científico que no tolera la crítica realmente no tiene ese espíritu del científico, de saber que como humano voy a errar en mi teoría y debo permitir que la ciencia sea mi guía y que este método científico que se ha construido para lograr este éxito es lo que me permite saber que voy por buen camino. Justo yo respondo esta pregunta, ¿no? Como que nos aporta la ciencia, yo digo todo. Pero dentro de lo que hablaba también dije, esto nos va a explicar 99% de las cosas. Y esto me lleva a otra pregunta. Formulemos la antítesis. No lo seamos, no caigamos en el cientificismo, ¿no? Ujú. Lo cual, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles serían los límites de la ciencia? A dónde para? ¿A dónde no puede proseguir la ciencia? Porque sabemos que la ciencia no lo puede explicar todo. Todo no lo puede explicar. Y hay ramas que realmente podría decirse que no son campos de la ciencia o campos que realmente la ciencia pudiese abordar por la misma forma en que está construida. Si la ciencia está fundamentada en la observación, todo aquello que no sea observable entra dentro de la rama de lo que no podemos, dentro de lo que la ciencia está limitada. Si vamos al universo observable, aquello que está más allá del universo que ya no podemos observar, es una rama donde la ciencia, es un campo donde la ciencia no podría abordar. En cuestiones como el propósito de la vida y cuestiones muy propias de la esencia del sentido humano, o en cuestiones ya metafísicas o por ejemplo en la idea de un ser superior, de un orden, de un sentido del universo, son cosas que la ciencia no podría abordar. Aunque la ciencia se puede tratar, puede ayudar a llegar a esa respuesta, ¿no? O sea, digamos en el propósito de la vida, la ciencia podría abordar el funcionamiento del humano como una forma de entender cuál podría ser ese propósito, entendiendo el comportamiento biológico. Podría ser una forma de llegar a esa respuesta. No quiere decir que la ciencia pueda abordarlo como tal, no sea algo que pueda abordar, pero puede dar herramientas para abordar ese tipo de preguntas. Yo lo dividiría en dos campos, ¿no? Por ejemplo, algo fácil, ¿no? La identidad del ser. La identidad del ser Sí. es algo que la ciencia no va a poder responder. Porque se sale de la experimentación, se sale de poder experimentar la identidad del ser, algo tan complejo como la identidad del ser. Allí necesitamos a la filosofía. Allí entra un campo supremamente valioso que hemos tenido por miles de años. Este lleva miles de años tratando de explicar la identidad del ser. ¿Qué es lo bello? La característica de lo bello está en el objeto per se o en el ojo que la ve. Son preguntas que definitivamente la ciencia no puede acercarse a responder ni cerca, o sea, no llega ni cerca a tratar de responder esas preguntas, ¿no? Lo que hago es bueno o es malo. Sí, la ciencia no realmente no tiene mucha autoridad, pierde muchísima autoridad para poder decir si lo que un sujeto hace en una comunidad pequeña indígena es bueno o malo, o si lo que hacemos como sociedad en el planeta Tierra es bueno o malo. La ciencia se sale de esos niveles para llegar a explicar eso, ¿no? Y otro ejemplo que se me ocurre es, por ejemplo, la psicología, y por eso existe un campo como la psicología porque explicar la mente humana se vuelve supremamente complejo y pues ya existe la neurobiología que ha tratado de explicar muchas cosas, se han logrado descifrar muchísimas cosas, han habido investigaciones muy importantes en avances interesantísimos sobre la mente humana, algo sobre la conciencia, parte del libre albedrío, parte de los sueños, son cosas supremamente interesantes y logros que ha tenido la neurobiología, sin embargo los desórdenes mentales, los trastornos, la ciencia no ha logrado
entender tanto la mente para llegar a esos puntos, y existe una psicología que nos da una terminología, nos da varios campos de estudio, nos da varias acercaciones y aproximaciones que si realmente logran descifrar pues más o menos la mente, ¿no? Y ese sería un lado. Y el otro lado, que yo diría que también es el límite de la ciencia, es hasta lo que ha logrado explicar y lo que incluso con el método científico los poderes de la ciencia aún no han alcanzado a permear. Y un ejemplo clarísimo es un libro que tengo acá, que lo leímos de este, creo que hicimos un podcast en Gente Inteligente Podcast, o de este creo que no lo No, hemos creo hecho, que no, ¿cierto? no. Bueno, lo leí hace poco. Y es esto, el cosmos y la materia oscura. No el cosmos, pero la materia oscura. La materia oscura es uno de esos límites de la ciencia en donde no se ha podido establecer muy bien exactamente qué es a detalle, como se ha logrado con un montón de cosas, con la cantidad de materiales que están viendo acá, incluso con nuestra propia biología. Pero la materia oscura es algo que se ha escapado como en esta otra perspectiva, ese otro límite de la ciencia, que realmente no podemos saber muy bien qué es. Tengamos en cuenta que la materia y la energía oscura componen o constituyen el 90% del universo, y no sabemos ese 90%, es decir, no tenemos una ignorancia del 90% del universo. Y por otro lado, en ese mismo ámbito tenemos el inicio de la vida. El inicio de la Ujú. vida es algo que no se ha logrado determinar con plena certeza. Lo bueno es que en este campo sí ya hay bastantes teorías, bastantes aproximaciones. Se tienen tres teorías supremamente fuertes que indican cuál es el origen de la vida. Las tres son bastante plausibles, pero no se ha determinado exactamente una con gran detalle cuál es, ¿no? Y bueno, aquí dije dos ejemplos, pero en muchos campos también hay cosas que se le escapen a la ciencia. Por ejemplo, la cura del cáncer se le ha escapado a la ciencia, Por a ejemplo, pesar de las, pero me termino, a pesar de las tantas teorías de conspiración que dicen que no, que ya tienen la prueba del cáncer y que es un mercado y que bla, 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 la ciencia no ha podido lograr con la cura del SIDA, bueno, hay muchísimas cosas que la ciencia llega a ese límite. Entonces quería hablar de esos dos límites, límites como tal de lo que con el poder de la ciencia no ha logrado, y otros límites que realmente la ciencia ni siquiera tiene juego allí, ¿no? por ejemplo, también, ya que habla del universo, ¿qué había antes del Big Bang? Es una pregunta que la ciencia se le sale del, porque la ciencia no podría saber algo, como hablamos de cuestiones observables y demostrables, ¿cómo se puede saber qué habría antes de lo que existe en este momento? Es un problema que está dentro de lo que la ciencia no ha podido abordar. O por ejemplo, aunque hay teorías de qué va a pasar con el universo en el futuro, hay dos teorías de lo que puede pasar, es algo que la ciencia está dentro de sus límites, no sabe con precisión qué va a pasar en el universo en el futuro, si va a haber una gran expansión o se va a comprimir de nuevo. No es algo que, es algo que hay teorías que plantean posibles escenarios, pero todavía está dentro de los límites de lo que la ciencia puede explicar en este momento. Pero es que, o sea, la verdad, ahí sí de pronto difiere un poco porque ya lo hablábamos en Gente Inteligente Podcast, lo hablábamos lo que proponía Stephen Hawking, y es que el simple hecho de preguntar qué hay antes del Big Bang es una pregunta sin sentido, porque el propio tiempo nace en el origen del Big Bang, y no se puede preguntar qué existe antes del tiempo, porque para que se pregunte qué hay antes necesitamos un pasado, para que haya un pasado necesitamos tiempo, y si no hay tiempo la pregunta pierde un poco de sentido. Y por otro lado, pues también hay algunas aproximaciones con teoría de multiversos y algunas otras sobre qué pudo haber originado el Big Bang. Así que tenemos dos diferentes campos que nos podrían más o menos explicar lo del Big Bang. Y con el futuro del universo sí también hay un par de teorías, así como con la vida, bastante fuertes, que sí nos dicen lo más seguro es que se va a seguir extendiendo eternamente. Digamos que en esas dos sí de pronto hay justo en esas dos soluciones. Pero todavía digamos que son teorías que, o sea, lo que sabemos Sí, falta actualmente, falta. investigación. Falta investigación y falta ser más certeros O sea, en con las este conclusiones, sí. momento, lo mismo que está pasando con el origen de la vida. Hay teorías, pero realmente no hay una certeza. Y no se sabe si realmente las teorías que se están formulando funcionan. Además, pues la idea con por ejemplo, el origen de la vida es hacerlo experimentalmente. Si se plantea que la idea es generar un experimento que demuestre esa teoría. Entonces, si fue algo donde se generó a partir del ADN, por ejemplo, de la autorreplicación, pues hay que generar una estructura que logre, a partir de la replicación, generar lo que podría ser el principio de vida. Entonces, la gran demostración es generar un experimento que demuestre que esa teoría es correcta.
para uno saber, bueno, esto sí, si se puede generar en un laboratorio, se puede pensar que esa teoría es la correcta. Pero pues es el gran limitante, no se ha logrado hasta el momento, a partir de estas teorías, generar experimentalmente la vida, para tener una demostración certera de que ese pudo ser realmente el origen de la vida, o uno de los escenarios. Y sí, yo creo que bueno, en conclusión esos serían como los límites a donde no podría llegar la ciencia, pues en mi explicación como sobre esos dos campos Y lo y de, sobre por ejemplo, lo que yo los planteaba de la siguientes. cuestión de la idea de algo trascendente en el sentido de la idea de que si existe un ser superior, si existe un propósito, si existe un creador, son cosas que la ciencia no podría abordar, porque pues si hablamos de ello, hablamos de algo que, como se plantea, es algo que no se puede, o sea, cuando plantamos de lo que vamos allá de lo trascendente, hablamos de algo que se supone que no tiene materia, no tiene forma de interactuar con nuestro mundo. Si no tiene forma de interactuar, no hay forma de observarlo ni de experimentarlo. Por lo tanto, la ciencia no puede abordarlo porque en su metodología no hay forma de abordar algo que no puede ser observable, no puede ser experimentable. Lo que pasa es que yo, o sea, yo también tengo otra perspectiva con el tema de Dios. Se sabe que es uno de los temas más recurrentes en el canal. Y lo que pasa es que la ciencia no puede demostrar que un ser imaginario no existe, pero sí que puede demostrar todas las características asociadas a ese ser que realmente no existen. Es decir, de que, bueno, antiguamente se creía que, por ejemplo, el caso de Dios, Dios generaba la lluvia y los truenos y pues eso se va desmontando poco a poco y así pues las características de ese ser se van desmoronando, por lo cual hay una conclusión directa y es pues definitivamente ese ser no existe o definitivamente ese ser, todo lo que se cree ese ser pues no es real, ¿no? Entonces es un ser casi inservible. Que esto es lo mismo que pasa con el ratón Pérez, ¿no? El ratón Pérez, uno diría, no, la ciencia no puede ir a comprobar que no existe el ratón Pérez. Es verdad, pero si analizan todas las características que rodean al ratón Pérez, es decir, que puede hablar, que tiene un negocio, que tiene un capital, que puede ofrecer capital a cambio de otras cosas, que tiene un propósito, que se mueve en todas las partes del planeta Tierra, etcétera. Estas características son sin sentido. Y al final queda el ratón Pérez como que si existe, pues es totalmente inservible y todas las características que le pusieron pues no son así. Es un ser que no realmente no hace nada, ¿no? Entonces creo que en ese ámbito sí tiene la ciencia ese poder de lograr determinar esas características si realmente, es decir, si un diente desaparece bajo un niño, si realmente fue un ratón, qué características tiene el ratón, o si pues fue de pronto algo como, no sé, los papás quitando el diente, ¿no? Pero bueno, creo que podemos cerrar por ahí y dar unas noticias como para cerrar este bonito capítulo de ciencia. Creo que usted tenía una noticia por ahí para Bueno, compartirnos en el ámbito de las sí. ciencias naturales. Bueno, dentro de los nuevos avances que se han generado, tenemos el planteamiento que hizo un neurocientífico que planteaba la idea de que el libre albedrío no existe. Y planteaba esto porque, pues, al mirar el funcionamiento neuronal, él no encontró ninguna evidencia de que haya una voluntad. O sea, lo que él ve y lo que él ha experimentado en esto es que nosotros somos el resultado de nuestra biología y nuestro entorno. Y que nuestro comportamiento realmente está modulado por ello. Lo que podemos hablar de libre albedrío realmente no existe porque pues si vamos a lo principal, a lo que genera un comportamiento, este se genera por cuestiones, puede ser hormonales, puede ser por impulsos muy primarios, por la misma forma que tiene el cerebro, por la forma en que se construyó nuestro cerebro, a partir de nuestra biología y de las experiencias que tuvimos. Por lo tanto, el libre albedrío realmente, él dice que es una especie de una ilusión, no existe, él plantea que no existe. Y que como que odiar a una persona por lo que hace es como odiar el coronavirus, decía ese ejemplo. Porque el coronavirus hace lo que dicta su naturaleza. Y en el ser humano es lo mismo, lo que dicta su naturaleza. La forma en que se construyó su cerebro dicta la manera en que se va a comportar. El control que él tiene sobre ello es mínimo. Y él planteaba esta idea de que era una especie de ilusión el libre albedrío. Ok.
Bueno, una noticia que me impresionó a mí fue la creación en laboratorios de piel sintética. Es una, es un material biodegradable con múltiples sensores en toda su superficie, donde se ha pensado recubrir a robots con esta piel sintética en todo su mecanismo, precisamente para que funcione como un sentido del tacto, para en el caso de que necesiten realizar acciones que sean muy delicadas, saber a través de los sensores que tienen esta pues piel sintética, saber qué peso deben aplicar, qué tan fuerte debe aplicar, saber que por ejemplo si están trabajando con un martillo, no es que trabajen con martillo, pero no sé, con unas máquinas industriales que quizás le peguen el dedo, pues saber que eso puede obstruir a la máquina, saber que tienen como esa percepción de dolor, entre comillas aquí grande no es dolor, ¿no? Pero esa percepción de que hay una presión ahí que pudiera afectar la otra máquina, pues quitarlo, o simplemente eso, ¿no? Saber que pues la delicadeza para alzar un vaso es diferente, saber que con mi mano puedo tener la sensación de peso y saber qué tanta fuerza aplicar con respecto a esa retribución de esos niveles sensoriales en esta piel sintética, ¿no? Entonces me pareció como una noticia como para increíble. moverse durante en su entorno. Otra noticia que me Sí, pareció muy interesante delicado. es un proyecto que se llama Atlas Celular Humano, es una continuación del proyecto Genoma, donde en el proyecto Genoma pues se hizo un mapa completo de nosotros, eh, del ADN de nosotros, de las instrucciones que permite que funcionemos, y la idea de este atlas celular es entender cómo esas instrucciones funcionan en las células. Y su objetivo es que entendamos todos los tipos de células de las que estamos conformados y cómo las instrucciones funcionan específicamente en cada una de esas células, de manera que podamos generar tratamientos más específicos. Por ejemplo, ella toma la cuestión de la fibrosis quística, donde fue a partir de entender no solamente la alteración, sino específicamente en qué células estaba ocurriendo esa alteración. La idea con este atlas es generar ese tipo de conocimiento aún mayor y de esta manera generar un gran aporte en términos de medicina, en términos de biología, entendiendo el funcionamiento más específico de nuestro cuerpo, entendiendo cómo funciona cada una de nuestras células y además que sea un aporte para la humanidad, porque la idea es que, como fue con el genoma humano, este mapa de todas las células de nuestro cuerpo sea un conocimiento para todos los países, que sea un conocimiento que se comparta como se hizo con el genoma humano, de que sea un conocimiento que nos aporte a todos y que no haya países ricos ni países pobres que lo tengan, sino que sea un conocimiento que sea, digamos, podría decirse que para la humanidad, como lo fue en su momento el genoma humano. Y en este pues están participando, hay 3.000 voluntarios de 92 países que están interesados en participar. Lo que están ahorita es coordinando la cuestión de los idiomas, por ejemplo, la interacción entre los diferentes idiomas, para compartirlo en términos generales y además pues el patrocinio y lograr convencer a diferentes organizaciones que patrocinen este gran proyecto. Otra noticia, pues recientemente, no sé si usted la escuchó, Germán, hubo una avistamientos de auroras boreales en lugares donde no debería haber avistamientos de auroras Sí. boreales. Me pareció una noticia pues supremamente interesante, pues ya todos creo que lo escuchamos y lo sabemos, pero algunas personas pues se preguntan el por qué. Quisiera atreverme como a explicar la razón de esto. La razón de esto es porque los ángeles se nos van a aparecer. No, mentiras. La razón de esto es porque hay algo conocido como vientos solares, que son emisiones de partículas solares que se hacen en cantidades abundantes en dirección justo hacia la Tierra, y la protección que tiene el campo magnético de la Tierra, que si pueden verlos de manera gráfica, es muy impresionante. Son fotos que me gustan demasiado, cómo se ve gráficamente pues la representación de esta protección, de este escudo que tenemos, el campo magnético de la Tierra. Y pues justo cuando estas partículas o estos vientos solares chocan contra el campo magnético de la Tierra, se generan bueno, es la combinación en realidad de partículas muy precisas que
voy a utilizar la palabra queman, no es exactamente quemar la palabra, pero como que se queman junto con el oxígeno y algunas otras partículas de la atmósfera de la Tierra, y pues logran generar estos colores tan hermosos y este fenómeno pues tan increíblemente hermoso que se da en la Tierra. Esto es como funcionan las auroras boreales a nivel normal en todo el mundo. Pasa que el viento solar que hubo recientemente fue muy fuerte, fue supremamente fuerte, y pues se logró ver en latitudes y longitudes, perdón, ahí tengo una equivocación, latitud, Latitud, sí. en latitudes o en longitudes, no. Latitudes, creo. En latitudes mucho más grandes a las cuales normalmente se pueden observar, que se llegó a observar en lugares como Argentina, como México, como España, que pues fue una noticia increíble. Hay gente que, como siempre, van a comenzar a atribuirle esto realmente a ángeles y a dioses y a todo lo que quieran, pero pues es ciencia, se explica a través de la ciencia, y esto fue lo que sucedió. Yo creo que tiene otra noticia. Otra noticia que vi que me pareció interesante es el desarrollo de la terapia genética, en este caso a partir de ARN mitocondrial que se está utilizando para curar, en este caso el cáncer de piel, el melanoma, y que ha tenido grandes... la intención con eso es utilizar una especie de vacuna para el cáncer, donde se le enseña específicamente al sistema inmunitario para que pueda identificar las células cancerosas y las ataque. Este avance ha sido muy importante porque lo que hace es ayudar a que el cáncer no retorne. Porque al aplicar, en este momento, el problema que se tiene, sobre todo con el cáncer de piel, es que se puede atacar y destruir, pero no se puede saber con precisión si todas las células cancerígenas fueron destruidas, y estas pueden quedar algunos residuos que viajan en el torrente sanguíneo y posteriormente generan cáncer en otros lugares. La famosa metástasis. Exacto. Entonces, con este método se logra una mayor eficacia porque las células, nuestras células protectoras, las células atacan a este tipo de cáncer cuando lo detectan, porque lo que se hace es como decirle, como se hizo con el H1N, con el COVID-19, decirle, prepararlo o mostrarle que prepararlo para atacar un agente patógeno, en este caso la célula cancerígena, porque lo identifica específicamente, porque le muestra específicamente, le da un marcador a esta célula que después se le utiliza para identificarla y destruirla en caso de que la detecte. Ya. Y bueno, yo tengo la última noticia para cerrar. La NASA acaba de sacar una simulación muy bonita, me pareció supremamente bonita, de qué pasaría si nos acercamos a un agujero negro y de lo que va sucediendo con nuestra visión. Es como la simulación de una persona que está llegando allá, cómo comenzamos a ver la dilatación espaciotemporal del resto de objetos que están alrededor del agujero negro, cómo podemos ver el agujero, cómo se vería el agujero negro a medida que nos vamos acercando, y cómo esta distorsión espaciotemporal a nuestro alrededor comienza a moverse y a hacer unas formas supremamente interesantes. No sé si los estoy presentando acá, si no les dejo el link ahí para que vayan a verlo porque está muy bueno. Dicen que si tienen estas gafas, bueno, cualquier sistema de realidad virtual. Realidad virtual, realidad aumentada, pueden disfrutarlo muchísimo mejor. Es una sensación pues bien inmersiva, muy interesante. Pues ahí lo dejo. Y bueno, creo que podemos cerrar con esto el capítulo del podcast. Espero que les haya gustado a todos. Ya saben que pueden suscribirse, dar like, compartirlo y hacer lo que quieran con este video que genere tráfico. Y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Bueno, saludo a todos también.